Bienvenidos, bienvenidas entrenadores, entrenadoras y todas aquellas personas del mundo del deporte interesadas por la psicología del deporte. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 30 del podcast de Psicodeporte Academy. Hoy es lunes 20 de enero de 2020, yo soy Saúl Alcaraz y tenemos como siempre en el otro lado a Aritz Polagoy. Aritz, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Saúl, muy buenas tardes. El podcast donde hablaremos sobre psicología del deporte en sus amplias y diferentes vertientes, formación en psicología del deporte, estrategias psicológicas para aumentar el rendimiento y mejorar nuestro bienestar como entrenadores y entrenadoras. Hoy, Aritz, venimos a explicar la segunda parte sobre cómo desarrollar la visión de equipo para entrenadores y entrenadoras. De hecho, estamos muy contentos del recibimiento que tuvo la primera parte. Si no la habéis todavía escuchado, os recomendamos que vayáis a psicodeporte.academy/29 para el número de episodio de la semana pasada, y allí también tendréis una herramienta que luego recordaremos para poder trabajar vuestra visión como entrenadores y entrenadoras de vuestro equipo. Hoy nos centraremos principalmente en cómo aplicar esta visión en vuestro día a día. Antes, sin embargo, empecemos, Aritz, recordando redes sociales, porque nos encantaría realmente recibir sus visiones o sus planes para aplicar la visión de equipo en su día a día como entrenadores y como entrenadoras. Pues comentamos que nos pueden escribir o comunicarse con nosotros a través de las redes sociales y estamos como @psicodeportea en Twitter, Instagram y Facebook, y también en nuestro canal de YouTube. Si nos buscan como Psicodeporte Academy en el buscador, nos encontrarán. Y además, si quieren recibir periódicamente información y comentarios sobre artículos que encontramos en las redes y nos gusta compartir entrevistas y noticias relacionadas con la psicología del deporte, lo pueden hacer dejándonos su email en psicodeporte.academy/comunidad. Y además esta semana con más razón, porque el próximo martes o mañana martes a las 8:30 de la tarde, hora española, vamos a tener una sesión práctica que la vas a dirigir tú en directo, que se titula Comunica, claves para explicar y corregir de forma efectiva, y será totalmente en abierto. La única condición para poder asistir a esta sesión en directo será que seáis miembros o estéis dentro de la comunidad, y para ello podéis hacerlo inscribiéndoos, dejando vuestro email en psicodeporte.academy/comunidad, y ya directamente recibiréis el enlace para que podáis asistir en directo a la sesión. Sí, realmente es una sesión que yo creo que me hace especial ilusión hacer, porque ya llevamos unas cuantas sesiones en directo, tanto masterclasses con colaboradores y colaboradoras como sesiones nuestras de elementos de la academia, como la motivación o la ansiedad, pero esta de mañana martes va a ser especialmente práctica. La idea es que os expliquemos cómo poder corregir y cómo comunicar, pero que sea un trabajo práctico, no será una sesión al uso de explicar media hora, 45 minutos de contenido y luego pues reflexionar en vuestras casas, sino que va a ser un trabajo que en ese mismo momento os haremos pensar y preparar elementos para comunicar y corregir mejor en vuestro entrenamiento. Otra novedad que creo que es importante recordar es que hemos incluido en nuestra página web una página con todos los contenidos que van a estar disponibles en la academia y que ya están disponibles en la academia, que la podéis encontrar en psicodeporte.academy/contenidos. Si entráis en esa página web, vais a poder ver nuestro calendario de futuras publicaciones de contenido en la academia, cursos, masterclasses, sesiones en directo y también todo lo que tenemos ya disponible en la academia. Con lo cual, si tenéis pensado o estáis valorando la posibilidad de inscribiros, creemos que os va a ser de mucha utilidad ya conocer qué hay dentro de la academia. Sí, porque si entran, como bien has dicho, en psicodeporte.academy/contenidos, la idea que hemos tenido es la de centralizar todos los contenidos, tanto los que ya están creados como el calendario de próximas sesiones y próximos contenidos que vamos a publicar. Lo hemos calendarizado, y de esta forma cualquier persona que tenga interés, tanto por los contenidos, como bien has dicho, que ya están creados, como por las futuras sesiones y los futuros contenidos que va a haber dentro de la academia, lo puede consultar directamente a través de la página web. Y yo creo que de esta forma está todo mucho más accesible, mucho más claro, y al final es una información completa de todo lo que ofrecemos dentro de la academia.
Fantástico, yo creo que esa idea ha quedado clarísima y podemos pasar, si quieres, Aritz, al contenido más importante de la sesión de hoy, que es hacer la segunda parte de cómo trabajar y aplicar la visión de equipo. El otro día, como decíamos, en el episodio de la semana pasada, nos centramos principalmente en ayudaros a pensar, a reflexionar sobre cómo puede ser vuestra visión de equipo y hoy os explicaremos cómo aplicar esta visión de equipo en vuestro día a día. Principalmente con dos áreas. La primera de ellas va a ser el hecho de la importancia de incorporar la visión, los deportistas que entrenáis en vuestra visión de equipo. El otro día dijimos que es muy importante, pero hoy explicaremos detalladamente cómo hacerlo y os daremos una herramienta en ese sentido. Y segundo, os daremos también recomendaciones y algunas pautas para poder implantar esta visión de equipo. Obviamente, de nada va a servir que tengamos una visión muy bien estructurada y negociada con los deportistas si luego no la estamos aplicando. Pues también os vamos a dar algunos elementos para que la podáis implantar en vuestro día a día. Sin embargo, Aritz, si quieres, podemos hacer un recordatorio muy rápido de los 4 pasos que explicamos la semana pasada para poder reflexionar y pensar sobre la visión de equipo que tenemos como entrenadores o entrenadoras. Sí, recordamos que la semana pasada hablamos de los 4 pasos que debéis seguir como entrenadores y entrenadoras para generar esa visión. En primer lugar, la importancia de que la creéis vosotros o vosotras mismas para vosotras y vosotros, y posteriormente veremos en la clase de hoy cómo podemos llevarlo adelante y compartirlo y hacer una apuesta en común e intentar involucrar y comprometer en esta visión a todos los integrantes, a los deportistas del equipo. Tenéis también en el capítulo anterior, en Psicodeporte Academy /29, en el episodio 29, una herramienta práctica para trabajar estos 4 pasos, que son, en primer lugar, pensar en esa visión general. Y si recordáis, hablábamos de que es cuestión de soñar, de imaginar, de ponerte a pensar en aquello que te gustaría lograr con tu equipo, más allá de los resultados deportivos. Y en segundo lugar, como segundo paso, sería trasladar esta visión general o este sueño que tenemos a ya una serie de objetivos más tangibles, más concretos. Y hablábamos de que en principio esta primera aproximación a los objetivos debería ser en cuanto a objetivos a largo plazo. También es importante relacionar esta visión general con una serie de valores, con los que te comprometes tú como entrenador o entrenadora, y qué valores te gustaría precisamente que desarrollara tu equipo, es decir, por qué se fuera reconocible tu equipo, por qué valores en concreto, y reflexionar sobre estos valores. Y por último, hacer un análisis de las capacidades y habilidades de tu equipo, de tus deportistas, de las capacidades que tienen, de las características que tienen y dónde te coloca ello ante la realidad de la competición, el nivel de los rivales, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los 4 pasos serían, en primer lugar, trabajar la visión general, ese sueño del que hablábamos. En segundo lugar, trasladar esta visión a ya una serie de objetivos más tangibles y más concretos. En tercer lugar, trabajar también los valores relacionados con nuestros objetivos. Y en cuarto y último lugar, hacer el análisis de las capacidades, fortalezas y también de la realidad de la competición. Una vez que tenemos ya clara esta visión, como hemos dicho, estos 4 pasos serían un primer paso general para trabajar sobre esta visión, pero en segundo lugar debemos intentar comprometer, debemos intentar involucrar a nuestros deportistas en esta visión. Por lo tanto, ¿qué deberíamos hacer una vez tenemos clara nuestra visión para, de alguna forma, relacionarla y ponerla en común con nuestros deportistas? Sí, una vez tenemos esta visión clara, lo que tenemos que hacer es hacer partícipes a los y las deportistas de esta visión. La opción que nos recomendamos es la de no comunicar de forma explícita nuestra visión de equipo a nuestro grupo de entrenamiento o nuestro equipo, es decir, quedárnosla para nosotros o nosotras mismas, o como mucho comunicarla con el staff. Esta opción no la recomendamos porque no estamos involucrando a los que al final son los que juegan, corren, saltan, que son los y las deportistas. Os damos 3 opciones para comunicar esta información. El primer nivel, que es el que recomendamos un poquito menos, sería el hecho de simplemente comunicar nuestra visión, nuestras reflexiones a los y las deportistas. Es decir, qué queremos conseguir esta temporada, cómo creemos como entrenadores o entrenadoras
que debemos trabajar para conseguir ese sueño, ese objetivo que nos hemos marcado y qué valores, habilidades, herramientas tenemos que desarrollar para conseguirlo. Una segunda opción que recomendamos un poquito más es que, además de comunicar esta visión de equipo, involucremos también a los líderes del equipo, tanto líderes formales, podríamos decir, como los capitanes y capitanas, como si detectamos a alguna persona con mucha relevancia dentro del equipo, pues también involucrarla y comunicarles antes de hacer la comunicación con el equipo para, bueno, pues para que estén alineados con nosotros o nosotras y nuestra visión como entrenadores y entrenadoras y hacerles partícipes de esta información. Con lo cual, no únicamente comunicaríamos con el equipo, sino anteriormente con los capitanes, con los líderes informales, para que se involucren y se alineen con esta visión de equipo que creemos que es la adecuada. Y la tercera opción, que es la que recomendamos y la que de hecho hemos preparado una herramienta para ayudaros a desarrollarla, es el hecho de negociar y establecer una visión conjunta como equipo. Es decir, no únicamente que sea mi visión como entrenador o entrenadora, sino que sea nuestra visión como equipo. Y para ello os hemos preparado, como os decía, tanto una herramienta como un proceso, Aritz, que podemos empezar a explicar, ¿no? De cómo pasar de que sea mi visión como entrenador o entrenadora a que sea nuestra visión compartida como equipo. Sí, porque hasta ahora hemos estado hablando más bien en el plano teórico, en esta primera fase que comentabas tú, de comunicar y de alguna forma empezar a intentar involucrar a los deportistas dentro de esta visión, pero yo creo que es importante tener una metodología, una forma de aplicar toda esta visión, todas estas ideas realmente al terreno práctico, al terreno del día a día. Y en primer lugar, los pasos que podemos seguir para trabajar la visión con el equipo. En primer lugar, la fase número 1 podría ser una fase más bien individual en la que nosotros, por ejemplo, una vez que hemos comunicado al grupo el hecho de que deben tener una visión o que queremos que el equipo como tal tenga una visión, en esta primera fase individual la idea sería involucrar, sobre todo en la reflexión, en crear esta visión conjunta, pero empezando desde cada uno de los y las deportistas que tenemos dentro del grupo. Podríamos hacerlo, por ejemplo, indicándoles qué les gustaría lograr esta temporada a nivel ya más allá de lo deportivo, no solo con lo deportivo, que sueñen, que imaginen en aquel objetivo ideal que les gustaría lograr cuando termine la temporada y de alguna forma empezar a plantar esta semilla sobre este pensamiento, sobre estos sueños, sobre estos ideales que les gustaría lograr. En esta primera fase, después de comentarles a ellos que sueñen, que piensen, podríamos darles, por ejemplo, una semana, hacerlo en el último entrenamiento de la semana y dejarles toda una semana para que de alguna forma vayan dándole vueltas y vayan reflexionando en los sueños, en los ideales que podrían tener, porque una de las cuestiones que puede ocurrir es que realmente nunca se hubieran parado a pensar en qué es lo que les gustaría conseguir y de esta forma el hecho de que nosotros les invitemos a soñar les puede puede servir como palanca para precisamente empiecen a pensar, empiecen a soñar. Y después de esta primera fase individual, después de la fase individual, deberíamos pasar ya a debatirlo, a intercambiar estos sueños ya en grupos más pequeños para posteriormente realizar una puesta en común de los diferentes sueños que se han ido de alguna forma compartiendo a título individual y posteriormente en estos grupos pequeños. Y relacionarlo también con los objetivos a largo plazo que puede tener el equipo en busca de alguna forma de un consenso, de unos sueños, de unas visiones que de alguna forma aúnen las diferentes visiones individuales de cada uno de los deportistas que tenemos dentro del grupo. Sí, justamente esta fase 1 que comentabas, Aritz, se cerraría, ¿no? con un sueño compartido por el equipo, en establecer claramente ese sueño compartido, que lo podríais apuntar en la herramienta que os hemos preparado, y en qué objetivos a largo plazo, como equipo, también, como decías tú muy bien ahora, que recojan las sensibilidades y los sueños o las perspectivas de cada deportista, nos podemos marcar como equipo a largo plazo. Y establecer este marco común es el que nos va a permitir hacer la segunda fase, ¿no? Una segunda fase que también podemos dividir, igual que la primera,
en un primer trabajo individual de reflexión, una segunda parte de grupos pequeños y finalmente un compartir para tener un consenso como equipo o grupo de entrenamiento. Una matiz, cuando hablamos de grupos pequeños hablamos de 3-4 personas como mucho, para que luego ya grupalmente el equipo se pueda poner en común, ¿no? Como decíamos antes. Sí que es cierto que en esta segunda fase, si hemos trabajado con unos grupos pequeños, con ciertas personas, ¿no? En la fase 1, recomendamos hacer grupos pequeños nuevos en esta segunda fase, que no trabajen las mismas personas juntas, sino que, bueno, pues consideremos que interactúen más entre jugadores, jugadoras o miembros del grupo de entrenamiento. Y que trabajen, primero individualmente, como decía, grupos pequeños y luego la puesta en común, sobre 3 aspectos o 3 preguntas que les podemos plantear. La primera de ellas sería cómo queremos definirnos como equipo, es decir, qué valores queremos tener como equipo que nos representen y en los cuales vamos a basar también esta consecución de los objetivos que nos hemos marcado como equipo o grupo de entrenamiento. El segundo aspecto, la segunda pregunta que nos podríamos hacer es ¿qué debemos hacer en nuestro día a día que nos acerque a ese sueño y esos objetivos a largo plazo que nos hemos marcado? Sobre todo en cuanto a compromisos y en cuanto a hábitos que debemos incorporar como equipo. Y finalmente, ¿qué debemos aprender? Es decir, ¿qué habilidades debemos desarrollar como equipo para acercarnos a los objetivos? Y pueden ser habilidades tanto dentro del deporte, específicas a nivel táctico, técnico, físico del deporte en el cual estamos compitiendo, como habilidades para la vida, competencias para la vida que nos acerquen a esos objetivos. Ahora os daremos un par de ejemplos para que podáis implantar esta visión de equipo. En relación con esto, sí que es importante que tengamos en cuenta que el entrenador o el staff no son elementos externos a esta negociación con el equipo, sino que se pueden involucrar igualmente dentro de los grupos pequeños y luego, sobre todo, en la puesta en común, porque al final no queremos que sea la visión de los jugadores o jugadoras, sino que sea la visión del equipo y en ese equipo, obviamente, se incluye la figura del staff, la figura del entrenador, la entrenadora y el staff técnico en el caso de que lo tengáis en vuestro equipo. Sí, y toda esta fase de reflexión, de puesta en común y de unificar la visión y crear la visión del equipo debe tener como cierre, debe cerrarse con objetivos, que estos objetivos deben ser concretos y centrados en comportamientos y conductas concretas que deben tener todos los miembros del equipo, como bien has comentado, incluido el staff técnico, porque en definitiva esta visión del equipo y los valores que adopta tiene incidencia o va a tener incidencia después en estos objetivos y en estas conductas que a la hora de concretarlas podríamos definirlas como objetivos semanales o cada 15 días o cada mes, bueno, en función de las visiones que cree cada equipo, en función de los objetivos que se planteen, etcétera, etcétera. Yo creo que lo más fácil para poder entender todas estas ideas y todas estas fases que hemos comentado es hacerlo a través de los ejemplos. Y si te parece, Saúl, vamos a empezar con el ejemplo de un equipo, por ejemplo, de categoría formativa. No vamos a concretar el deporte, sino que más bien la característica fundamental o principal a la hora de desarrollar la visión del equipo es que es un equipo de categoría formativa, es decir, que está en fase de aprendizaje, de formación, de adquisición de hábitos. Y la visión, por ejemplo, que han decidido crear como equipo es que exista un ambiente de respeto y confianza para todas las personas dentro del grupo, tanto a nivel deportivo como a nivel personal. Esa sería, por ejemplo, la visión que este equipo de categoría formativa ha decidido que debe regir y que debe llegarse a esta visión durante toda la temporada. Entre los valores a desarrollar se han elegido los siguientes, que serían el respeto, la confianza, el compañerismo y el equipo, es decir, el ser un equipo. Como veis, todos estos valores están relacionados unos con otros, es decir, el respeto, a través del respeto y de la creación de un ambiente donde predomine el mismo, será posible que se cree un ambiente de confianza donde reine el compañerismo y que a su vez esto aumente la sensación, el sentimiento de equipo. ¿Cómo podemos trabajarlo esto en el día a día? Y la conclusión ha sido que debemos tratarnos con respeto, hablarnos con respeto, sin faltar ni menospreciar a nadie. Ese sería, por lo tanto,
el marco de actuación, el marco de comportamiento que debe regir las conductas de todas las personas que forman parte del equipo. Y en segundo lugar, la otra pregunta que es interesante sería la de ¿qué puedo hacer yo? Porque todos estos valores se desarrollan sobre todo a través de los comportamientos individuales. Por lo tanto, cada uno de las personas del grupo debería reflexionar sobre sus comportamientos en relación a estos valores y, por ejemplo, si realmente ya está cumpliendo, ya está tratando con respeto a todas las personas del grupo o si en algún momento debería cambiar algo que ha hecho, que ha dicho, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tener ese espacio para la reflexión individual. Y en cuanto a las habilidades que se deberían desarrollar para poder llegar a cumplir esta visión, estarían el escuchar, el ponerme en el lugar de los demás y el preguntarme, por ejemplo, me gustaría que me lo hicieran a mí, en el caso de que yo haya dicho o haya hecho algo, preguntar siempre, hacerte esta pregunta para intentar ponerte en el lugar del otro y profundizar en la relación, en el conocimiento de los diferentes compañeros, compañeras y miembros del staff técnico. Y, por ejemplo, podríamos plantearnos habilidades a desarrollar como cada semana profundizar o conocer más en profundidad a un compañero o una compañera del equipo. Es decir, específicamente en cada semana dedicarle más tiempo a conocer, a preguntarle sobre su vida fuera del deporte, sobre sus estudios, sobre cómo, en definitiva, otros aspectos no relacionados con el deporte. Y la forma de evaluar estos objetivos semanales podría ser recoger, por ejemplo, respuestas escritas a título individual sobre cómo se ha sentido durante esa semana o durante esos 15 días o durante ese mes en relación al respeto con los demás y no solo cómo se ha sentido, sino también cómo cada persona en relación a las relaciones que ha tenido con los demás, si ha respetado a los demás, si ha habido algún momento en el que no ha respetado a alguien, a quién ha sido. Bueno, de alguna forma podríamos recoger esa información para ir evaluando y hacer un seguimiento de esta visión del equipo y de las conductas concretas asociadas a esta visión. Genial, genial, Arit, perfecto. Ha quedado un ejemplo muy claro. Yo voy a poner, si te parece, un ejemplo, no diremos contrapuesto, pero sí complementario, ¿no? En mi caso, voy a poner un ejemplo que tiene que ver con un equipo competitivo cuyo sueño podemos entender que es clasificarse para el Campeonato de España si no ha ido nunca. Entendíamos el sueño como algo que nos hace mucha ilusión, pero que no es, que algo como, no diremos imposible, pero complicado, ¿no? Pues el hecho de ir al Campeonato de España si no hemos ido nunca podría ser nuestro sueño. Pero claro, como veíamos el otro día, el sueño no tiene que ser lo único que establezcamos, sino que tenemos que irnos a objetivos que sean idealmente no de resultado, sino de lo que tenemos que hacer para conseguir ese sueño. Y hemos propuesto 3 objetivos. El primero de ellos tiene que ver con el hecho de tener un esfuerzo en cada entrenamiento de 8 sobre 10, porque vamos a evaluar la opinión sobre su propio esfuerzo que los deportistas tienen en el equipo, con lo cual que cada día del entrenamiento cada deportista salga con una puntuación mayor o igual a 8 sobre 10 en cuanto a su esfuerzo. En segundo lugar, que se asista a los entrenamientos opcionales y que sea en un 75% esta asistencia. Y en tercer lugar, el tercer objetivo que nos planteamos, el hecho de cumplir con las recomendaciones fuera del entrenamiento, las pautas de alimentación, los estiramientos, los hábitos de descanso y sueño. Bueno, pues que como equipo nos vamos a dedicar a cumplir estas recomendaciones porque entendemos que nos va a permitir llegar a este sueño de ir al Campeonato de España. En cuanto a valores, se han propuesto 3, la excelencia, el trabajo en equipo y el esfuerzo, que son los valores que creen que van a ser necesarios para conseguir los objetivos y el sueño propuesto. En cuanto al día a día, pues lo que vamos a hacer va a ser establecer qué hábitos de entrenamiento invisible tenemos que desarrollar. Primero, conocerlos. En segundo lugar, establecer cómo los vamos a llevar a cabo. Por ejemplo, con una sesión conjunta de estiramientos en el gimnasio, que el equipo quede por su cuenta, fuera de las sesiones de entrenamiento convencionales, para realizar una sesión de flexibilidad que les permita una mayor recuperación. O que, por ejemplo, desarrollemos un protocolo de calentamiento completo y que lo hagamos en el día a día para estar más preparados para entrenar y competir y reducir el riesgo de lesiones, porque una plaga de lesiones
nos va a complicar bastante este objetivo que nos hemos, o este sueño que nos hemos propuesto. En cuanto a habilidades que deberíamos desarrollar, bueno, pues en primer lugar, si hablamos de un equipo de categoría cadete o junior, por ejemplo, el hecho de aprender los correctos hábitos de sueño. Es decir, cómo puedo generar yo una rutina de antes de irme a la cama que me facilite conciliar el sueño después. También podríamos aprender como equipo pautas de recuperación y una habilidad que no es del deporte, pero creo que sería fundamental para llevar a cabo este sueño, que es aprender a gestionar el tiempo. Es decir, si hablamos, como les decía, de un equipo cadete o junior, la gestión del tiempo para compaginar estudio y deporte, y más si como equipo nos comprometemos a este trabajo de entrenamiento invisible, que nos va a suponer más tiempo, bueno, pues tenemos que gestionar muy bien el tiempo para tener tiempo para todo, para sacar buenas notas o para tirar adelante los estudios, para el tiempo de entrenamiento y finalmente para las pautas complementarias de estiramientos, nutrición y descanso que hemos decidido como equipo que nos van a ayudar a conseguir nuestro sueño. Y en cuanto a objetivos a corto plazo, de lo que podríamos hacer ya de cara a los siguientes días para empezar a enfocarnos en esta decisión, pues podríamos negociar con el preparador físico qué pautas de calentamiento vamos a hacer para sentirnos más preparados para los entrenamientos y para las competiciones. Y todo esto, como entrenadores y entrenadoras, nos tocará gestionarlo en el día a día, que al final en muchas ocasiones es lo complicado. Lo más fácil puede llegar a ser el hecho de planificar, de trabajar en la visión, de alguna forma establecerla en el tiempo, cómo la queremos desarrollar, etcétera, pero luego viene la realidad del día a día. ¿Y qué se puede hacer o qué podemos hacer como entrenadores y entrenadoras? Pues lo principal, entendemos que para gestionar el día a día es liderar a través de vuestro ejemplo. Lo hemos repetido más de una vez en más de un podcast cuando hemos hablado de las diferentes tareas del entrenador y entrenadora, y lo importante es hacer lo que se predica en esta ocasión, cumplir con esos comportamientos, con esas conductas y con los valores que hemos establecido para poder llegar a esa visión. Y además de hacer lo que se predica, también será importante el hecho de realizar el seguimiento durante las sesiones durante la temporada en los diferentes entrenamientos y reflexionar sobre en qué punto estamos respecto a los valores, respecto a lo que tenemos que hacer, a las conductas y los comportamientos que debemos mantener para poder llegar al sueño, a la visión y poder cumplir con los valores. Por lo tanto, será importante el hecho de realizar seguimiento durante la temporada, un seguimiento periódico que, bueno, podría ser pues una vez al mes o una vez cada mes y medio, 2 meses, pero nunca dejar de recordar y de realizar ese recordatorio y ese seguimiento, esa evaluación sobre en qué punto estamos, qué hemos logrado hasta ahora y dónde estamos. Sí, justamente yo creo que este seguimiento es especialmente importante también cuando anticipamos algunos obstáculos o situaciones críticas en este camino, en esta visión de temporada, ¿no? Tanto anticiparlas a nivel de entrenadores como, idealmente, igual que en el proceso que hemos explicado antes, debatirlas como equipo de qué extra debemos hacer o qué debemos cambiar para sentirnos más preparados o preparadas para afrontar este obstáculo que todos vemos que puede ser complicado. Si volvemos al ejemplo que explicaba ahora, si conseguimos finalmente llegar al Campeonato de España, esto va a suponer, o a la fase de regional de la categoría que estemos, esto va a suponer probablemente pues, un mayor estrés, situaciones nuevas que no conocemos. Bueno, pues cómo anticipamos y nos preparamos como equipo antes de que llegue esa situación va a ser muy interesante. Obviamente, hay situaciones que suceden y no nos podemos preparar para ellas. En ese caso va a ser más bien reaccionar y como equipo cómo vamos a cambiarnos o adaptarnos a este problema que ha surgido para el cual no tenemos solución en ese momento, pero si nos reunimos primero como staff y luego como equipo globalmente, bueno, pues buscaremos una solución para tirarla adelante, igual que antes, una solución que sea negociada y compartida por todos y por todas. Y también creo que es importante, lo que hablabas antes, Aritz, de evaluar los objetivos, ¿no? Hemos explicado antes que esta primera sesión con los deportistas podía, o debía, mejor dicho, terminar con objetivos a corto plazo, y creemos que esta política de establecer objetivos más continuados la podemos seguir utilizando toda la temporada. Durante toda la temporada ir planteando y evaluando objetivos que vayan en consonancia con los objetivos generales que nos hemos propuesto como equipo. Y además también, yo creo que como entrenadores y entrenadoras nos toca
tener una serie de características o por lo menos ser conscientes de que para poder desarrollar la visión debemos tener una serie de habilidades y debemos tener una serie de actitudes respecto a la evolución de todo esto. En primer lugar, siendo abiertos al cambio, siendo conscientes de que nos debemos adaptar también a todo este proceso y si para nosotros, por ejemplo, el hecho de crear esta visión y poner en marcha y realizar el seguimiento a todos los objetivos de los que hemos hablado y a todas las conductas y a los valores, pues nosotros mismos también deberemos darnos un tiempo para poder adaptarnos a todo este proceso y, en definitiva, sobre todo, el ser conscientes de que es una cuestión de mejora continua, empezando por nosotros y nosotras mismas, es decir, que nosotros también vamos a tener que aprender, vamos a tener que cometer errores y vamos a tener que adaptarnos a todas estas situaciones y, por lo tanto, una actitud que es fundamental será estar abiertos a los cambios que se vayan dando, siendo conscientes de que nos tenemos que adaptar y de que tenemos que ir aprendiendo y mejorando de forma continua. Otra característica más que podríamos incluir a las que tú comentabas ahora es el hecho de tener una visión integradora, un poco ver en la foto global de lo que sucede en el equipo. Esa tarea no es tanto de los deportistas, sino nuestra como entrenadores y siempre pensando en el bien mayor. A veces suceden cosas, problemáticas más pequeñitas con un deportista, con un jugador, que a veces la forma en la cual tenemos de gestionarla a lo mejor es la mejor forma posible para gestionar con ese deportista en concreto la situación, pero tiene un impacto negativo en cómo lo vive todo el equipo. Con lo cual, siempre tener en mente, siempre que comuniquemos, que generemos cambios, que proponemos cosas diferentes en el equipo, pues estamos trabajando en esta visión de equipo, que tengamos en la cabeza, que pensemos si ese cambio va a ayudar al bien común y tener siempre en la cabeza esta foto colectiva de todo lo que está pasando en el equipo y no perderlo nunca de vista. Y por último, el hecho de ser capaces de ceder un poquito el control y otorgarles un poquito ese control a los deportistas, empoderándolos. Depende obviamente de la edad que tengan los deportistas, cuanto mayores sean, pues más responsabilidades podremos dar, pero sí es cierto que ya en categorías más pequeñas podemos darles un poquito de autonomía y más en el proceso que hemos explicado ahora de que ellos o ellas reflexionen y piensen qué visión quieren del equipo, pues ya les estamos dando una autonomía para generar esta visión conjunta, con la cual creemos o recomendamos, mejor dicho, que penséis de qué forma podéis hacer que los deportistas sean más autónomos, más responsables y que se sientan con capacidad de influir positivamente en lo que sucede en el equipo. Pues fantástico, Saúl. Yo creo que hemos dado un cuadro general muy completo de qué forma pueden los entrenadores y entrenadoras que nos escuchan desarrollar la visión en compañía, integrándola en la visión del equipo y de alguna forma involucrando y comprometiendo a todos los deportistas de su equipo. Y también recordamos que tienen, si en el post del podcast, del episodio, tienen una herramienta a su disposición donde podrán trabajar de forma práctica todos estos aspectos que hemos comentado y que hemos desarrollado en el capítulo de hoy. Fantástico, Aritz. Y bueno, nos encantaría, obviamente, que todo lo que hemos explicado hoy y los cuadros de los que hablabas tú ahora nos hicieran llegar ejemplos de cómo aplicar ese cuadro y, por supuesto, cualquier duda que nuestros oyentes tengan sobre el contenido que hemos visto en el episodio de hoy. Si quieres, podemos recordar, como siempre, para cerrar el episodio, los canales habituales y también la sesión de mañana martes, sesión práctica que estaríamos encantados de veros a todos y todas en esta sesión sobre cómo corregir y cómo comunicar en vuestros entrenamientos. Pues pueden hacerlo a través de Twitter, Instagram y Facebook y nos encontrarán como @psicodeportea, también en YouTube, que estamos como Psicodeporte Academy, y recordamos que para acceder a la sesión de mañana martes tienen que darse de alta en nuestra newsletter en psicodeporte.academy/comunidad y ahí dejarnos el email y recibirán en un email el enlace para poder acceder a la sesión en directo. Aritz, genial. Pues nos vemos mañana en la sesión práctica. Dejamos aquí este episodio número 30 del podcast de Psicodeporte Academy, confiando que sea de interés para nuestros oyentes y nos escuchamos la próxima semana en el episodio 31 de nuestro podcast. Un placer, como siempre, compartir contigo esta tarde.
Un placer también para mí, Saúl. Nos escuchamos mañana. Gracias a todos y todas por estar al otro lado y hasta la próxima semana.